Mis amados, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una alegría nuevamente estar por este medio para compartir la palabra del Señor y que Dios nos hable y abra nuestro entendimiento para caminar en su verdad. Por favor, acompáñenme a hacer una oración y así comenzamos. Padre, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das. Pedimos que nos des ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón para entender, y que nuestros pies puedan caminar, Señor, en tu verdad. Danos la gracia para que tu palabra se haga carne en nosotros y por tu gracia la podamos vivir. Edifica tu iglesia. Bendícenos, Señor, y danos la oportunidad de recibir todo lo que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por tus misericordias, por tu protección, por tu provisión y bendición en estos tiempos. Gracias por tu amor, porque estás con nosotros y porque tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén y amén. El tema para esta noche le he titulado Los ministerios del lugar santo. ¿Sabes? Debemos dar fruto y cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dios nos ha puesto para ser un canal de bendición para tu familia, para tu trabajo, para tus hijos, para aquellos que te rodean. Y muchos piensan que cuando hablamos de ministerio y servir al Señor, la idea que se hacen es de cultos, ir a la iglesia y trabajar en la iglesia. Y aunque el ministerio es parte de estas cosas, no es todo el ministerio. De hecho, la Biblia habla de 7 áreas específicas en donde Dios quiere utilizarnos, y esto se encuentra tipificado en el lugar santo. El lugar santo en el tabernáculo de Moisés nos habla de los jóvenes espirituales. Así que por tanto, estas áreas de trabajo, Dios quiere desarrollarlas en tu vida para ser de bendición en la familia, en el trabajo, en el estudio, doquiera que estés y doquiera que vayamos. Por favor, Juan capítulo 15, versículo 16. Dios quiere que demos mucho fruto. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos ha elegido para que demos fruto. Él no solo quiere que recibamos el perdón de pecados. Él no solo quiere que estemos con Él. Yo quiero decirte que eres una bendición. Dios te ha elegido para que a través del fruto que Dios produzca en tu vida puedas bendecir a los que te rodean. Sin embargo, antes de entender nuestra responsabilidad para producir el fruto, yo quiero hablarte cómo Israel en la Biblia era considerada la viña del Señor. Y Dios quería que su viña produjera fruto. En Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7, habla acerca de un canto que Dios le hizo a Israel, su viña. Quisiera que nos tomemos el tiempo para considerar una parte de este canto. Por favor, Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Ahora, dice el profeta, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado
y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Dios quería que Israel fuese una nación sacerdotal, produjera fruto, y a través de Israel las naciones conocieran al Señor y pudieran temer su nombre. Era Israel quien tenía la responsabilidad del reino de Dios en ese tiempo. A ellos se les había dado la palabra de Dios. Ellos tenían el pacto. Pero tristemente no produjeron el fruto deseado. A causa de eso, Dios les quita el privilegio de tener ellos la oportunidad de manifestar el reino de los cielos y se lo entrega a la iglesia gentil. En Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 41, habla la parábola de la viña. Y en esta parábola Jesucristo nos dice cómo un padre de familia plantó la viña y la cercó con vallado, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, pero él se fue lejos. Después dice que en el tiempo oportuno, en el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a estos labradores para que le dieran sus frutos. Pero dice la palabra que los siervos a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Luego dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo, quizás tengan temor de él. Pero dice la Biblia que cuando lo vieron dijeron, este es el heredero, venid, matémosle. Y lo mataron. Entonces dice la palabra de Dios que el padre de familia se pregunta, ¿qué haré con aquellos labradores malvados? Y en el verso 41 dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Yo quiero decirte que Israel tenía la oportunidad para dar el fruto deseado, pero no lo hizo. De hecho, rechazó a los profetas de Dios y finalmente crucificaron al Hijo de Dios. Ahora Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros los gentiles. Y Romanos capítulo 11, versículo 7, versículo 22, narra cómo Israel fue endurecido por amor a los gentiles. Y lo que para ellos fue de tropiezo y ahora ellos están bajo un velo, para nosotros fue salvación. Ahora somos nosotros los encargados de manifestar la gloria de Dios. Ahora somos nosotros quienes debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora la iglesia es la que debe anunciar a los principados y las potestades la multiforme sabiduría de Dios. Ahora somos nosotros los responsables para producir fruto. Pero déjame decirte que así como Israel no produjo fruto siendo la viña del Señor, y fue cortado, el apóstol Pablo nos da esa advertencia a nosotros también los gentiles. En Romanos capítulo 11 del 7 al 22 habla de esta historia. Y en el versículo 17 el apóstol dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, tu olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ellas. Pero le dice, no te jactes contra las ramas, aunque haya sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, porque ellas fueron desgajadas y tú injertado. Pero explica el apóstol, ellos fueron desgajados a causa de la incredulidad, pero tú estás en pie por la fe. Y le dice, no te ensoberbezcas, sino teme. Y escucha esta advertencia, por favor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para con nosotros. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amados, somos responsables. Somos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. Somos administradores de la gracia. No podemos vivir el evangelio solamente
buscando las bendiciones de Dios y siendo ausente de las necesidades de aquellos que nos rodean. Hoy, en los tiempos difíciles que estamos experimentando, Dios está preparando el terreno porque Él desea que seamos una bendición. Llegará el momento donde Dios te abrirá el corazón, ya sea de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, familiares. Este es un momento muy importante donde necesitamos aprender estas 7 áreas para servir al Señor, en donde necesitamos prepararnos en este tiempo de cuarentena y en toda la vida para ser utilizados por nuestro Dios. Los ministerios en el lugar santo están representados por los 3 muebles del tabernáculo de Moisés: el altar del incienso, el candelero de oro de 7 brazos y la mesa de los panes de la proposición. Yo quisiera mencionar los ministerios en esta oportunidad que están relacionados con el candelero de oro, con ese candelero de 7 brazos, porque Dios quiere que desarrollemos estos ministerios. Ahora bien, déjame explicarte algo. Cada creyente es un ministro de Cristo. El propósito de Dios para nuestras vidas es que Cristo sea formado. Y Cristo vino para dar y servir y dar su vida en rescate de muchos. Aunque no todos nosotros seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, todos nosotros somos ministros de Cristo. Pero si no creces espiritualmente y te quedas en la infancia espiritual, no podrás desarrollar los ministerios del lugar santo. En el atrio, donde se encuentra la fuente de bronce y donde se encuentra el altar del sacrificio, es una área donde el pueblo de Dios disfruta del perdón de Cristo y disfruta de ser limpiados de todo pecado y de toda inmundicia. Pero lo que Dios quiere es que prosigas en tu caminata para que puedas no solo ser un hijo, para que puedas servirle y dar fruto de tal manera que tu vida cumpla con el propósito que Dios tiene para ti. Pero por favor, no pienses que tu servicio a Dios o tu ministerio es una vez a la semana, es congregarte en la iglesia. No, debes entender que Dios quiere que le sirvas en tu familia. Dios quiere que le sirvas en tu trabajo. Dios quiere que le sirvas en el colegio, en la escuela. Hay muchas personas que necesitan cualquiera de estos 7 ministerios que vamos a considerar. Probablemente no te manifiestes en los 7 ministerios, pero el Espíritu Santo te va a hablar. Va a llegar un día donde vas a crecer y te vas a dar cuenta que Dios te quiere usar de una manera particular. Estos 7 ministerios están representados por los 7 espíritus del Señor, que son las 7 unciones del Espíritu Santo. Se encuentran en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, hablando de Jesucristo. Un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Estos 7 espíritus entonces son 7 áreas en donde Dios te quiere utilizar poderosamente. No hablaré ampliamente de cada uno de ellos, sino solamente compartiré algunos principios, algunos aspectos de cada uno de estos ministerios a fin de pedirte en el nombre de Jesús que ores y que te prepares y que escuches al Espíritu Santo y le preguntes en qué área Él quiere utilizarte. Déjame decirte algo. Para poder ser usado por Dios, necesitas primero conocer la voluntad de Dios y luego ofrecerte para obedecerla. Voy a repetirlo. Muchas personas no comprenden que primero hay que conocer cuál es la voluntad de Dios y luego ofrecerme como un sacrificio vivo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la eternidad, antes de que el mundo fuera creado, la deidad platicó y entre ellos vieron el futuro de todo lo que iba a suceder. Vieron cómo Satanás se iba a rebelar, vieron cómo Eva iba a pecar, cómo Adán voluntariamente iba a darle la espalda a Dios. Y todo fue planificado desde antes que sucediera, por lo menos la redención. Y cómo Dios iba a salvar a la humanidad. Así que el Cordero fue muerto desde el principio de la fundación del mundo. Pero dice la Biblia que Él se ofreció a sí mismo. Así que el Verbo de Dios escuchó el plan de la deidad y Él se ofreció.
Si tú quieres llegar a ser un siervo de Dios, debes estudiar la palabra y como niño en Cristo prepararte, estudiar, pero llegará el día donde el entendimiento va a crecer y cuando el entendimiento crezca, ha llegado el momento para ofrecerte a obedecer la voluntad que Dios te revela. Así que necesitas comprender que la revelación de la voluntad de Dios va a anteceder tu ofrecimiento para servir a Dios. Entonces, estos 7 espíritus del Señor revelan 7 áreas donde el Espíritu Santo quiere trabajar y bendecir a las demás personas, utilizando a los jóvenes como soldados de Cristo, esos jóvenes espirituales que crecieron, que decidieron poner su mano en el arado, que decidieron negarse a sí mismo cada día, tomar la cruz y seguir a Cristo. El primero es el Espíritu de Jehová. Y esto tú puedes leerlo en Isaías capítulo 51 o Lucas capítulo 4, verso 18. Esta unción es para salvar, para sanar, para liberar a los que te rodean. Dios quiere utilizarte poderosamente. El espíritu de sabiduría, este es el espíritu para poner por obra la palabra de Dios, porque necesitas poder aplicar la palabra de Dios. El espíritu de inteligencia, porque Dios quiere que construyas y edifiques. Hay matrimonios que deben ser edificados, vidas que deben ser restauradas. Y tú como perito arquitecto debes de saber qué va primero y qué va después. Este espíritu de inteligencia te permite conocer los procesos de Dios. Y necesitas aplicarte para poder ser utilizado por Dios para construir las vidas de otros. Aquellos que son padres, aquellos que son esposos, son enviados a ayudar a sus hijos, a su pareja. Porque cada uno de nosotros es un ministro de Dios. Déjame decirte que la Biblia dice que cada miembro se edifica con el otro miembro y que a través de los ligamentos unidos en amor se edifican creciendo en amor a través de la verdad. Así que somos responsables. No puedes dejar el ministerio para los pastores. Eres responsable, pero tú dices, ¿y por qué Dios no me usa? Porque primero debes conocer la palabra de Dios. Primero debes conocer la voluntad de Dios y debes prepararte de tal manera que cuando Dios te la revele tú puedas ofrecerte al Señor. Tenemos el espíritu de consejo, porque Dios quiere indicarle el camino. Hay gente que no sabe que está perdida, va caminando en caminos de muerte. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y muchos van a llegar el momento donde te van a pedir consejo y tú necesitas hablarle la palabra de Dios que ellos necesitan y no simplemente tener principios que compartir. Debes de ser sensible a ese espíritu de consejo para hablar lo que ellos necesitan y no lo que tú sabes. El espíritu de poder es para cumplir lo que Dios te ha mandado, no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. El espíritu de conocimiento para conocer a Dios de tal manera que ésta se haga vida y que con la gracia que Dios ha dado en tu vida, tú puedas bendecir a otros con esa preciosa gracia. Finalmente, el espíritu del temor de Jehová, porque tú necesitas agradar a Dios y no ofenderle. Entonces, todos estos espíritus son diferentes áreas en las que Dios te quiere preparar. Son 7 áreas diferentes donde Dios te quiere utilizar poderosamente. Así que si puedes tomar nota de esto, escribe esto para que el Señor te ayude y puedas orar y prepararte en cada una de estas etapas. Necesitas esforzarte. Si quieres ser utilizado como un siervo de Dios, vas a necesitar esforzarte en la oración, esforzarte en la palabra. Déjame decirte que aunque las bendiciones son por gracia, los jóvenes son fuertes porque se ejercitan para la piedad y trabajan duro. Tú pues, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Necesitas estudiar la Biblia, buscar al Señor para poder ser utilizado en cada una de estas áreas. ¿Cómo haces entonces para utilizar el Espíritu de Jehová? Dios quiere salvar, Dios quiere sanar corazones, Dios quiere romper maldiciones. Hay personas que están atadas en vicios y no hay nadie que vaya y ore en el nombre de Jesús y destruya las maldiciones, destruya por el poder de la sangre de Cristo todo eso.
Sabes, en uno de mis viajes a Brasil fue muy duro escuchar a alguien que había nacido en santería y que para él esas religiones obscuras de las tinieblas, este tipo de satanismo, era lo único que existía. Para él no existían las iglesias cristianas. De hecho, nunca había escuchado hablar de Jesús. Y cuando él me compartió, cuando se convirtió, no hubo nadie que le pudiera enseñar a reprender a los demonios. Como él estaba acostumbrado a ver demonios, espíritus inmundos llegaban a cada momento, se burlaban, se reían, no lo dejaban aceptar a Cristo y él los miraba, porque esa era su costumbre. ¿Cómo necesitamos de hombres de Dios que no solo prediquen el evangelio, sino que cuando reciban a Cristo puedan tener la autoridad para destruir todo acto de brujería, hechicería, maldiciones en el pasado, a fin de que la persona quede libre? Prepárate para usar la unción de Dios. ¿Sabes? Un día el Señor me habló acerca de Lázaro. Lázaro es una figura de alguien que llega al evangelio porque está muerto y recibe vida. Tú sabes que cuando estamos sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, pero por el evangelio recibimos la vida de Dios. Sin embargo, Lázaro resucitó de los muertos, pero salió atado. Es responsabilidad de la iglesia desatar a aquellos que llegan al cristianismo. Pregúntale a Dios: Señor, ¿quieres utilizarme con el Espíritu de Jehová? ¿Quieres que eche fuera demonios? Lee libros, prepárate, pregunta a tu pastor, pregunta a otros siervos de Dios: ¿cómo te puedes preparar para la liberación? ¿Cómo puedes prepararte para sanidad interior? Recuerdo un día que estaba orando por alguien en particular y el Señor me dijo: Él te esconde algo. Cuando sucedió eso, fui a buscar a esta persona en su momento y le dije: mira, estaba orando por ti, el Señor me dijo que me escondías algo. Y esta persona me dijo, era un hombre, me dijo: pastor, fui abusado de pequeño. En ese momento yo no tenía el conocimiento para poder ayudarle y le dije: hijo, no puedo ayudarte, pero voy a buscar ayuda, voy a pedir que el Señor me dirija. Y Dios en su misericordia me llevó a recibir diferentes seminarios, a leer libros, a preguntar, a pedir consejo a hombres de Dios, y el Señor me preparó para poder ayudar a estas personas. Hay personas que están atadas en la amargura, hay personas que están atadas en el resentimiento, han sido abusadas, han sido violadas, han sido lastimadas y necesitan de un libertador. Por favor, no solo seas un creyente, pídele a Dios que te vuelva un libertador con la unción del Espíritu de Jehová para que ministre sanidad interior. Pero debes de estar listo para que el Señor te hable. Debes de estar listo para que el Señor te dirija. Así que prepárate, pregúntale al Señor: Señor, ¿es el Espíritu de Jehová esa área me vas a utilizar? Porque probablemente no seas utilizado en las 7 áreas. Pero en unas más que otras. Así que esta es la área de sanidad, de liberación, de poder. Necesitas poder profetizar para que el Espíritu Santo le hable a los corazones de estas personas. ¿Sabes que muchas personas no han tenido encuentro con el poder de Dios? Pero cuando tú vienes y le das una palabra profética, y no estoy hablando de manipularles, no estoy hablando de decirles cosas que el Espíritu no dice, pero cuando tú les hablas algo que nadie conoce sino solo Dios, ellos llegan a reconocer que el poder de Dios está en ti y ellos entregan sus vidas para servir al Señor. Pero cuán pocas personas caminan en este don. Pídele al Todopoderoso que te dé los dones y todo lo que necesitas para caminar en la unción del Espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría es tener esa habilidad para poder aplicar la palabra de Dios a tu vida. El Cronos es el tiempo del hombre. El Kairos es el tiempo de Dios. Tú no solo debes conocer la palabra de Dios, debes de saber cuándo aplicarla. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios y no pueden recibir entendimiento para mejorar sus matrimonios, para mejorar su vida espiritual? Se necesita el entendimiento, la sabiduría para poner por obra la palabra de Dios. Pregúntale al Señor: ¿te ha dado a ti ese espíritu de sabiduría para que le abras los ojos a las personas? Porque mucha gente conoce la palabra de Dios, pero solo conoce la letra, no conoce el espíritu, no tiene el entendimiento para ponerla por obra. El espíritu de sabiduría ayuda a resolver problemas. ¿Te acuerdas cuando le llevaron a Salomón 2 mujeres? Porque una decía que uno
Un niño estaba muerto y el otro estaba vivo y había gran conflicto. Él, con la sabiduría de Dios, dijo: partid al niño. Y a través de esa experiencia reveló quién era la verdadera madre. La palabra de Dios que se aplica es un gran instrumento para resolver conflictos familiares, para educar a tus hijos, para ayudar en los problemas de las otras personas. Pero necesitas indagar delante del Señor, necesitas estudiar, necesitas prepararte. Déjame decirte que si no eres diligente leyendo libros, no eres diligente estudiando la palabra de Dios, no vas a desarrollarte en estos ministerios, porque aunque son unciones, hay que trabajar mucho. Estas unciones están relacionadas con el aceite. Y tú sabes, según la parábola de Mateo 25, el aceite debe de comprarse. Eso habla de pasar tiempo buscando delante del Señor, preparándote. Pídele al Todopoderoso, pregúntale: Señor, ¿en qué área quieres que yo me mueva? ¿Cómo me quieres utilizar? Después del espíritu de sabiduría está el espíritu de inteligencia. Hay personas que van a ser restauradas. Hay personas que van a ser utilizadas para construir vidas, para ayudar a crecer espiritualmente, para ayudar a crecer en su relación con Dios, enseñarles cómo construir su vida de oración, su vida devocional, cómo ayudar a los matrimonios, cómo ayudar a los padres. Pero debes de comprender que tú eres llamado a ser un instrumento de Dios. Si tú estás esperando que Dios te llame sin indagar y tú buscar profundamente al Señor, probablemente Él no te llame. Necesitas buscar el rostro de Dios. Pregúntale: Señor, ¿quieres utilizarme para restaurar vidas? Prepárate. Recuerdo un día cuando el Señor empezó a llamarme la atención, me decía que me preparara. Él me había llamado al ministerio, pero me decía: prepárate, prepárate. Yo iba a un lugar buscando la dirección de Dios y prepararme. Recuerdo un día cuando estaba en otro país y conocí a una persona que había pasado por 3 divorcios y se sentía culpable por todo lo que había hecho. Qué bendición fue para mí estar preparado, aunque no tenía en ese momento mis apuntes, pero ya Dios había hecho la obra en mi corazón. Qué maravilla fue para mí haber dedicado todo ese tiempo. Dedica el tiempo para estudiar, dedica el tiempo para prepararte, métete al instituto bíblico, estudia la palabra de Dios y vieras qué maravilloso se siente tener a un médico capaz que cuando esté enfermo pueda tratarme. Así que necesitas ese espíritu de inteligencia espiritual para poder ayudar a cambiar vidas, para poder ayudar a restaurar vidas. Yo no sé en qué te va a usar Dios. ¿Te va a usar para liberación con el Espíritu de Jehová? ¿Para salvación? ¿Para sanidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser alguien que va a ayudarle a la gente a que aplique la palabra de Dios? ¿Que pueda entender lo que la Biblia dice? ¿Vas a tener ese espíritu de inteligencia para construir vidas? ¿Para que se desarrollen? Pregúntale a Dios. Mi papá tenía por profesión ser ingeniero agrónomo. Y recuerdo un día cuando me dijo: quisieras ir a una exposición porcina. Él era especialista en cerdos. Así que lo acompañé y fui a ver esa exposición. Y había una cerda que enorme. Yo no había visto ese tipo de cerda, quizás de más de 2 metros y quizás de 1 metro de ancho. Era enorme, pero habían varios cerditos. Pero me llamó la atención porque había uno que particularmente quería beber de la leche de su madre y era muy pequeño, todavía tenía los ojos cerrados y trataba de subirse encima de otro. Y cómo me encantó esa figura de ese cerdito queriendo encontrar la leche. ¿Cuántas personas no se esfuerzan por buscar a Dios? Mira, aquellos que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, aproximadamente tenemos que estudiar 5, 6, 7 años dependiendo de la carrera. Si estudias maestrías, si estudias doctorados, es mucho tiempo más. Pero déjame decirte, hoy en día las personas quieren ser especialistas y no le quieren dedicar tiempo a su especialización. Y muchos piensan que el cristianismo es así. Solo va a recibir por gracia y va a llover una unción y tú ya vas a estar listo. No es así. No es así. Necesitas trabajar mucho. No estoy diciendo que no es por gracia. ¿Cómo no? Es por gracia de Dios. Pero la diligencia se va a enseñorear. Y aquellos que van a ser usados por Dios deben ser como flechas en la aljaba, preparados por Dios para ser lanzados. Prepárate. Espíritu de consejo.
¿Cómo es que se desarrolla el espíritu de consejo? Isaías dice, despertaráme mañana tras mañana, despertará mi oído para que escuche como los sabios. Pregúntale a Dios si Dios quiere utilizarte para dar consejo. Si Dios quiere utilizarte para dar consejo, vas a ser alguien que va a vivir la palabra, va a caminar en obediencia a la palabra de Dios, pero va a escuchar cada mañana lo que Dios quiere decir. El consejo que resulta es el consejo que viene de Dios específicamente para la persona. Pregúntale a Dios, Señor, ¿quieres que yo tenga un ministerio de consejería? ¿Se te acercan en el trabajo para preguntarte cosas? ¿Hay personas que te cuentan y se destapan en su corazón? ¿Y qué les vas a decir? Solo les vas a decir, ¡ah, qué tremendo!, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos entender el momento en que Dios nos está enviando personas para bendecirlas? Pregúntale si es la consejería. El espíritu de poder. Esto debes entenderlo porque no será con tus fuerzas, no va a ser con tu habilidad, será con el poder de Dios, por la gracia divina de Dios. Así que si quieres el espíritu de poder, aprende a caminar en humildad, aprendamos a depender de Dios porque Dios da gracia al humilde. No será con nuestras fuerzas para no gloriarnos. Espíritu de conocimiento. Esto es bien importante porque Dios quiere que des a conocer quién es Él. Pregúntale a Dios, Señor, ¿me has escogido para revelar quién eres tú? Recuerda, el llamado es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay un espíritu de revelación, de conocimiento, para que puedas saber quién es Él y luego le cuentes a los demás quién es Dios. Y finalmente, el espíritu del temor de Jehová. ¿Será que Dios quiere ayudarte, utilizarte para que las personas se rindan a Cristo? ¿Para que las personas vivan para complacer a Dios? ¿Será que Dios te quiere utilizar para enseñar a amar la justicia y aborrecer la maldad? ¿Será que Dios te quiere utilizar para preparar la esposa, para que la gente viva para Dios? Te ruego en el nombre de Jesús, mira cada uno de estos 7 espíritus. Hay muchos más ministerios en el lugar santo. No hemos hablado del candelero y no hemos hablado de los panes, de la mesa de los panes de la proposición. Pero estos ministerios que hablan del candelero, los 7 brazos, son 7 áreas donde el Espíritu Santo te quiere usar poderosamente en el trabajo, en la familia. Por favor, no separes el trabajo del ministerio. Trabaja duro, esfuérzate, pero continuamente mantente en oración. Y quiero finalizar mostrándote 2 maneras en que Dios te va a utilizar. Hay muchas más, pero hay 2 maneras en que el Señor te va a utilizar. Número 1, vas a ser enviado por el Espíritu Santo y como a Felipe te va a decir, acércate a ese carro. Dice la Biblia que Felipe se acercó a un carro porque ahí estaba el eunuco etíope de Candace. Y Dios utilizó esa experiencia para llevar el evangelio a este eunuco. Así que Dios va a hablarte. Continuamente debes estar en oración y debes estar presto por si Dios te dice que te acerques a un compañero, por si Dios quiere que le testifiques a alguien. Siempre debes estar orando. Debes de dejar un tiempo en las mañanas para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Dime, ¿qué quieres que haga? Así que la primera es, serás enviado por Dios. Y la segunda, en la segunda te van a mandar a llamar. Te van a mandar a llamar como a Pedro, ¿te acuerdas? Un ángel se le presenta a Cornelio y le dice, ¿sabes qué? Tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y le dice el ángel, manda a llamar a Pedro porque él te hablará palabras que harán que tú seas salvo y toda tu casa. Va a llegar el momento donde te van a hablar, te van a llamar. Recuerdo cuando recibo una llamada de un país centroamericano y me dicen, mira, el Señor me habló, te vi en visión y el Señor me dijo, manda a llamar a mi siervo. Yo no conocía a esas personas y me mandaron a llamar y Dios me mandó para ir a esta nación para ministrar específicamente lo que Él me había hablado en cierta área en particular. En este tiempo era respecto al bautismo en el Espíritu Santo y fue maravilloso el tiempo que tuvimos en esta ciudad. Así que va a llegar el momento donde Dios te va a permitir que otros te llamen. ¿Sabes qué dice la Biblia? Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad
a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Déjame decirte, si eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, que usa su vida para glorificar al Señor, se rinde al señorío de Cristo, te alimentas en la palabra de Dios, te preparas, estudias, vas dejando el pecado, le pides a Dios amar la justicia y aborrecer la maldad, va a llegar el día donde vas a crecer y vas a dar fruto. Y la gente va a ver ese fruto. Y el fruto se manifiesta en dos áreas. Se manifiesta en el carácter de Cristo, ese es el ser, pero también se manifiesta en el hacer. Estas son las obras de justicia que Dios quiere que realices. Así que va a llegar el día donde el Espíritu Santo te va a decir, ve, háblale a esa persona. O si no, te van a llegar a decir, ¿qué piensas tú acerca de eso? Y para ese momento debemos estar preparados. Prepárate, conoce la voluntad de Dios. Toma Isaías capítulo 11, versos 1 y 2 y dile, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad, cómo me quieres utilizar. Y pacientemente espera. Sigue la dirección del Espíritu Santo porque no estamos llamados a hacer nuestras propias obras de amor. Somos mandados a hacer sus obras de justicia. No somos mandados a hacer cosas para Dios. Somos mandados a hacer su voluntad. Prepárate, busca al Señor con todo el corazón. Ama la justicia, niégate a ti mismo, busca cada día conocer el rostro de Dios, que Dios te ilumine y espera. Pacientemente espera, pero va a llegar el momento, te lo aseguro, va a llegar el momento donde el Espíritu Santo te va a enviar. Y cuando Él te envíe, pide la gracia de Dios para testificar, para predicar, para enseñar lo que el Espíritu Santo te diga. Vas a tener miedo, porque la carne tiene miedo. Son muchas las ocasiones cuando he tenido miedo y uno debe de esforzarse en Dios. Recuerdo en una oportunidad, cuando alguien me dijo, pastor, ¿podría hablarle a mi mamá, por favor? Yo sentí del Señor que Dios quería hacer algo con esta persona. Y fui. Y cuando llegué a esta casa, el Espíritu Santo me dijo, ella está enferma. Y yo le dije, tú estás enferma. Y ella empezó a llorar porque en 2 días la iban a operar. Y el Señor me dijo, dile que yo la voy a sanar. Déjame decirte que yo no estaba preparado para esa experiencia. Y con mucho temor y temblor le dije lo que el Señor me había dicho. Oré por ella y el Señor milagrosamente la sanó, pero ella no sabía qué hacer. La mujer experimentó el poder de Dios y lo sintió en su cuerpo. Y entonces yo no sabiendo ya qué hacer, le digo, Señor, ¿qué hago? Porque ni siquiera le había predicado a Cristo. Y el Señor me dijo, haz el llamado. Y entonces le pregunté si quería recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y debido a la misericordia de Dios, como había experimentado el poder sanador de Dios, aceptó y entregó su vida a Jesucristo. Y gracias a Dios está caminando con el Señor. Así que, amado, hay veces que uno no estará consciente de todas las cosas que Dios va a hacer, pero debemos confiar en Él y hacer lo que Él te mande, nada más. Prepárate en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo te use en su tiempo, a su manera y como Él quiera. Por favor, acompáñame a hacer una oración para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no solo queremos recibir los beneficios de la salvación y recibir tus bendiciones. Te pedimos que nos ayudes a crecer para poder ser de bendición en nuestra casa, en nuestro trabajo, poder prepararnos, Señor, a través de los 7 Espíritus del Señor, esas 7 diferentes áreas como consejero, como liberación, para restaurar, para construir, para enseñar a amar y temerte. Háblanos, Señor, y que podamos ofrecernos para hacer tu voluntad y que de acuerdo a tu guía, de acuerdo a tu dirección, Señor, podamos ser fieles y podamos ser de bendición para los que nos rodeas. Padre, nos has elegido para hacer bendición en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestros hermanos. Permítenos ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu para hacer lo que Él nos manda y poder ayudar a otros cuando se acerquen. Tal vez, Señor, sus palabras no sean ayúdame, pero se acercarán
y quizás nunca antes se habían acercado. Que podamos entender que lo que están pidiendo es ayuda, como el endemoniado gadareno, Señor, que no te habló porque no podía, estaba bajo la posesión demoníaca. Pero, Señor, con el acto de arrodillarse delante de ti, tu Hijo Jesucristo entendió que él quería ser libre y lo liberó. Padre, danos esa sensibilidad para entender ese lenguaje corporal de las personas que nos están pidiendo ayuda, pero que a veces no sabemos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser una bendición, a ser guiados por ti y a responder cuando nos llamen, cuando nos pregunten, cuando nos necesiten. Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.